Pues bienvenidas, bienvenidos. Estamos en nuestra sesión con Víctor. Hoy vamos a ver la sesión del círculo de estudio. Hoy tenemos una exposición que me parece muy interesante por la lectura y la propuesta del tema que nos hizo Víctor, que se llama Cambio Social y Cambio de la Política. Híjole, nada que ver, ¿verdad?, con lo que estamos pasando. Entonces, en este tema, Víctor nos hace una recomendación de lectura súper sencilla en el aspecto de que, siendo una persona neófita de la política, la entendí, me pareció muy clara, pero que nos pone ahí, Víctor, un cuestionamiento, varios cuestionamientos, pero creo que el principal es cómo está cambiando el hacer la política, ¿no? Cómo poder entrarle al análisis, a la lectura de lo que está sucediendo en nuestro país y a nivel global, cómo afectan esas posturas, cómo se ve a México. Y eso me parece fundamental, sobre todo con esta próxima segunda vuelta en Brasil, cómo se está configurando Europa, cómo se está virando en algunos aspectos hacia la derecha, cómo América Latina se resiste. O sea, es un tema trascendental. Creo que esto va a ser de los temas que igual pueden ustedes acceder a este video una y otra vez, y que lo pueden usar para sus círculos de estudio, para sus charlas o para sus clases, quienes se dedican a hablar de la política en la academia. Y bueno, vamos a darle la palabra a Víctor, que pues ya lo deben de conocer, es docente de la UACM y es un politólogo. Entonces, Víctor, compañero aquí del círculo de estudio, adelante. Ya saben la dinámica: él expone, luego las intervenciones y una ronda de participaciones, él vuelve a responder y hacemos una segunda ronda. ¿Sale? Gracias, Víctor. Adelante. Gracias a ustedes. Al contrario, mucho gusto verlos. Buenas tardes, saludos. Sí, en efecto, me parece, estoy muy de acuerdo con lo que dice Elia. Me parece que el texto de Norbert Legner es un texto muy interesante, muy rico, que tiene entre sus muchas virtudes una pluma muy elegante, muy clara, muy limpia, que se permite acceder a ella, y muchas otras cosas. Quisiera aprovechar para decir que Norbert Legner, presentarlo muy rápidamente, vale mucho la pena. Él fue un autor alemán-chileno, chileno-alemán, que fue parte del gobierno socialista de Salvador Allende, un sociólogo muy comprometido con el terreno político, con la izquierda latinoamericana, que le tocó ese momento traumático, esa derrota, y que a partir de ahí ha tenido que pensar y repensar muchas cosas sobre el significado mismo de la política. Es un cuate muy lúcido, pero que combina esa lucidez con esa preocupación de que sus textos sean accesibles. Le importa mucho la divulgación de los textos, no tiene una prosa hermética, cerrada, todo lo contrario. Y por fortuna, hace algunos años ya, 5 o 6 años, su obra ha sido producida, ha sido reproducida, mejor dicho, por el Fondo de Cultura Económica. En el Fondo de Cultura Económica se encuentran, no sé si 4 o 5 textos que recopilan todos sus libros que estaban muy sueltos, ¿no? Libros publicados en Chile, libros publicados en Argentina, en México, y que a veces eran difícil acceder a ellos. En el Fondo de Cultura Económica están sus obras completas. Yo lo recomiendo mucho porque creo que hace mucho pensar. Así como él habla aquí de crisis de los mapas, ahorita les voy a contar al final. Mi sensación cuando lo leí por primera vez fue que me rompía mucho la cabeza, me rompía mis mapas mentales, porque me hacía pensar en muchas cosas que yo no había pensado, y además con mucha simpleza. Así que, aprovechando que el texto es breve, más que desarrollarlo en sí mismo, voy a tomar algunas ideas centrales para después lanzar algunas reflexiones sobre ese tipo de cosas en las que Legner nos ayuda a pensar. Una primera idea que aparece muy rápido en el texto es que para pensar hoy la democracia, no podemos dejar de pensar la democracia, lo que la democracia pueda o no pueda hacer, dentro del campo de transformaciones estructurales innegables e irreversibles. Pecaríamos de falta de realismo si sacamos a la democracia de estos condicionamientos para bien o para mal, ¿no? Para las dos cosas. ¿Cuáles? Y habla rápidamente de los que leímos en la primera página. La globalización, a gustarnos o no, está ahí y no va a desaparecer.
tiene efectos positivos y negativos. Luego, el desplazamiento del Estado. El Estado ya no es lo que fue para nuestros abuelos, ya no es el eje coordinador de la estructura social, ya no es la referencia única de la política. Autores del siglo XIX, como Carlos Marx, como Weber, inmediatamente pensaban en política y pensaban en Estado, ¿no? El Estado era poder, política, Estado era como una asociación inevitable. Ahora el Estado es uno más de los actores políticos, ya no es el único, e incluso dice Norbert Lechner, tal vez su centralidad en términos de estructuración de la sociedad, en términos de un eje de la convivencia, se vea desplazada por el mercado. Después habla de esto que a muchos sociólogos, diría yo, encandiló en los 70s, en los 80s, y también a muchos estudiantes, el clima cultural posmoderno. Cuando uno da clases en economía o en sociología, uno se da cuenta que la posmodernidad tiene mucho gancho, porque parte de la idea de que la modernidad está en crisis, que el Estado, la ciencia, la ideología, la revolución, fue la misma sociedad, fueron relatos eurocentristas, conservadores, y que ocultaron muchas cosas. Entonces, de repente, todos nos hacemos rabiosamente posmodernos. Habría que averiguar qué quiere decir eso y cómo eso afecta a la política. Y la última gran transformación, que es una hipótesis muy original de Lechner, es que deberíamos pensar también en una cuarta revolución, en una cuarta gran transformación, que es la propia transformación de la política. En la política, es una hipótesis, probablemente estaría evolucionando y habría dejado de ser lo que era bajo ciertos mapas clásicos, los mapas que están antes de estas revoluciones, ¿no? El Estado por encima del mercado, la no globalización. Luego de esas grandes transformaciones, probablemente la misma política se viera transformada. Menciona él que, por ejemplo, la política ya no sería el eje estructurador que pudiera tener el control de los procesos económicos. Eso está muy vinculado a que en una situación de globalización, los capitales económicos financieros transnacionales, pues estaban por encima de los estados, porque los estados siguen siendo nacionales y no pueden comandar, ¿no? Regir, gobernar sobre procesos económicos fluidos, procesos económicos globales, internacionales. ¿Qué Estado nacional puede gobernar Amazon? ¿No? O Facebook, este tipo de grandes nuevos poderes económicos que están por encima de los estados. Y la política también dice, habría perdido tal vez esa formalidad que antes tenía. Se extralimita hoy institucionalmente, se vuelve más informal, sale de aquellos canales más clásicos, ¿no? El Estado, el Parlamento, las cortes, se hace de otro modo, para bien o para mal. Eso es lo bonito del texto de Lechner, ¿no? Que no tiene este espíritu así medio decadentista, de ya, crisis de los valores, sino que dice, bueno, están pasando cambios y habrá que tratar de entender los cambios porque los cambios son súper apasionantes y como todo cambio tendrá cosas positivas y cosas negativas. Frente a esos cambios, una hipótesis también muy bonita del autor es asumir lo que él llama la erosión de los códigos, tanto ideológicos como cognitivos. Si nosotros queremos seguir entendiendo estos cambios con los mapas, los códigos, ¿no? Los lentes ideológicos y conceptuales y cognitivos que teníamos antes de que sucedieran esos cambios, pues nos vamos a enfrentar a un problema, ¿no? Un problema de desfase, un problema de desenclaje, porque esas miradas que teníamos antes, la centralidad del Estado, la política por encima de todo, el presidente pudiendo gobernar todo, ¿no? Controlando los medios de comunicación, controlándolo todo, controlando las cortes de justicia, pues se ve desfasada. Entonces dice, acá hay un tremendo reto para tratar de entender estos procesos sociales que nos llaman a cuentas. Nos hacen ver que, por ejemplo, por citar una ilustración, el eje ideológico izquierda-derecha ya no parece ser ni el único eje que estructure la política, ni tampoco un eje tan diáfano, tan transparente para poder entender la política.
Hoy vemos a muchas clases obreras votando partidos de derechas, vemos a muchos sectores liberales burgueses votando partidos de izquierda, vemos a muchos partidos de izquierda con banderas que originalmente ubicaríamos en la derecha, ¿no? Entonces hay una confusión que es lo que Legner usa para ilustrar la erosión de los mapas ideológicos, que es muy, creo yo, no es tan complicado de entender, porque esos mapas ideológicos habían nacido de la Revolución Francesa al fin del comunismo. En esos 2 siglos, de 1789 a 1989, pues lográbamos tener más o menos estructurado el mundo, porque teníamos modelos económicos diferentes que lograban hacer esa distinción. ¿Qué pasa cuando se cae el muro de Berlín? Dice Legner, por poner ahí una fecha emblemática, pues que empieza a haber una política nueva. Los verdes nacieron en Alemania a la izquierda de la izquierda. Eran más radicales que la socialdemocracia. Yo diría izquierda de la izquierda. En México, los verdes, y lo que voy a decir ahora, fíjense, es un prejuicio mío, porque yo tengo esos mapas clásicos, originalmente me parecieron siempre muy fresas. Perdonen que lo diga así, ¿no? Muy como esto no lo entiendo, como izquierda. Pero ¿hasta qué punto mis gafas, mis mapas clásicos siguen teniendo razón? O más bien, yo me veo obligado a decir, es que tengo que entender que ahora, a gustarme o no, un eje de discusión política, por ejemplo, aunque suene raro para un pitecantropus como yo, puede ser la discusión por las bicicletas. Salgo a la calle y estoy viendo manifestaciones, y estoy viendo reclamos, y estoy viendo demandas que están tematizando y politizando un tema que claramente es nuevo y que además trasciende el eje izquierda-derecha. Creo que es un buen ejemplo de lo que está planteando Legner. Estas erosiones, crisis de los mapas clásicos, de los mapas tradicionales, Legner termina reforzando esta hipótesis hablando de el redimensionamiento de las escalas. Dice, es inevitable que la política ahora se juega en unas escalas transnacionales, globales, internacionales. De repente hay sensibilidades que escapan a lo nacional. En nosotros, la propia idea misma del Estado-nación, de la democracia como autogobierno nacional, pues se ve cuestionada en un momento donde las políticas, por ejemplo, en la Ciudad de México, independientemente que el gobierno sea de derechas o de izquierdas, le interesa mucho ser considerada una ciudad llamada gay friendly, ¿no? Amistosamente gay, porque eso es una línea internacional que no solo es para estar, digamos, no sé cómo decirlo sin que suene precisamente de manera tradicional, no estar solo a la moda, sino que además es una cuestión que abre mercados internacionales. A la ciudad le interesa estar en esas agendas turísticas donde los turistas internacionales ven dónde puede haber más restaurantes y más colonias gay friendly, ¿sí? En todas las ciudades, ahora encontramos en las delegaciones esas palabritas que CU, Benito Juárez, ¿no? Coyoacán, bueno, eso lo encontramos en Bulgaria, la ex ciudad soviética, ¿no? En la propia Rusia. A eso nos referimos con una política que se ha visto redimensionada en sus escalas. La política económica, por ejemplo, cada vez se define menos dentro del país, porque se encuentra predefinida por acuerdos internacionales. La pregunta es, ¿cómo afecta esto nuestra idea de democracia, no? Porque si democracia la seguimos pensando en términos clásicos como autogobierno, soberanía popular, bueno, es difícil que no se vea desafiada cuando el propio Estado, la idea de soberanía estatal, se ve rediscutida, replanteada por estos últimos desarrollos. Menciona también la articulación de los espacios. Otro tema importante. Cuando vivíamos en estados nacionales, podíamos pensar que la política era el eje estructurador. Podíamos tener un presidente tipo López Portillo, se recordarán que decía, yo no pago para que me peguen,
hablando de los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación tienen que tener una cierta postura oficial porque la política es el subsistema que coordina. Ahora es muy difícil que sea así porque en el momento actual la política, el derecho, el arte, la moral, la economía parecieran seguir lógicas diferenciadas, ¿no? Tú tienes al subsistema económico garantizándose su propia inmunidad contra la política. El Banco Central no se puede tocar, los tratados internacionales son intocables, así que en el sistema electoral puede ganar el rojo, el verde, el azul, pero eso no implica que este subsistema pierda su propia autonomía. Ventajas y desventajas, porque cuando antes el mundo económico dependía del mundo político, tú tenías Echeverría haciendo lo que quería con la economía, o a López Portillo diciendo, pues voy a nacionalizar los bancos porque me pega la gana y porque necesito algo para cerrar simbólicamente mi sexenio, ¿no? Mi sexenio de gran crisis y gran devaluación. Y de un golpetazo antes se decía, la economía se fija en los pinos. Ahora tenemos a gobiernos de izquierda poniendo tecnócratas en la Secretaría de Economía para controlar a los mercados, para que los mercados no se pongan nerviosos, ¿no? Y luego, un tercer aspecto habla de la reestructuración de los límites. También, ¿no? Los límites se hacen, dice, más tenues, más porosos. Vivimos en un mundo más incierto, aparentemente más descontrolado, y esos límites, esa porosidad de los límites, dice Legner, quizá esté detrás de repente algunos golpes autoritarios, volver a poner barreras, volver a poner muros, expulsar a los migrantes, recuperar cierta pureza, los migrantes traen el crimen, ¿no? Es un mundo, dice Legner, confuso, incierto, eventualmente descompuesto. Para cerrar, la última parte me gusta mucho cuando habla de lo que el autor plantea como un presente omnipresente. Esto que le llaman los sociólogos y también los historiadores una especie de presentismo, como que viviéramos en un presente inacabable que no nos permite, por ejemplo, generar proyectos políticos de larga data. ¿Por qué? Y ahí me detengo un poquito porque creo que esa parte es muy bonita porque ayuda a entender a veces mucha dinamismo, mucha celeridad. Uno, dice Legner, o si no lo dice aquí, lo complemento yo porque también lo dicen otros textos. Un efecto de la caída del muro de Berlín es que la idea de que podíamos tener una sociedad radicalmente diferente, que venía de la Revolución Francesa, el programa ilustrado de la historia, esa idea de que podía haber una alternativa al capitalismo, literalmente se cayó por los suelos, ¿no? Se cayó por los suelos porque fue destruida por las propias personas que sufrieron el comunismo, que lamentablemente no fue una cosa alternativa ni mejor. Perdimos ese futuro, esa expectativa de que el futuro podía ser distinto y podía ser mejor. Lo que tuvimos a partir de ahora, yo creo que premeditadamente aprovechado por ciertos liberales, fue esta idea de la historia nos ha demostrado que ya no puede haber otra cosa más que la democracia liberal y la economía de mercado. Y al aceptar eso, incluso los teóricos de la izquierda, al aceptar eso, lo que nos queda es, bueno, podemos mejorar la democracia, pero ya no cambiarla ni transformarla, porque la historia nos habría demostrado que no hay otra mejor forma de gobierno. Entonces, eso te lleva a pensar que lo que podemos tener quizás sea una versión mejorada de lo que tenemos ahora, pero no una versión radicalmente diferente. A eso los posmodernos, y que eso fue muy atractivo para mucha gente, pues le llamaron el fracaso de las metanarrativas, de los metadiscursos, ¿no? Ya no podemos seguir creyendo en la revolución, en la izquierda, en un horizonte de cambio radical. Y la izquierda terminó por hacerse presentista. Eso es un gran problema, ¿no? Que la izquierda que antes alimentaba ese horizonte de imaginarios, el mundo de lo imposible, hay que soñar lo imposible para tratar de conseguir algo mejor dentro de lo posible, pues se ha visto reducido al realismo, al nuevo realismo económico, político, electoral.
Y eso nos ha pegado muchísimo, ¿no? Entonces, eso es interesante. El pasado, dice Legner, también se ve o bien desechado como una hoja de experiencias, como una hoja de un folio donde aprender tradiciones, experiencias, y o bien se plantea como algo a lo que no podemos apelar, porque ya está demostrado que esa idea es anacrónica, ay, este izquierdista radical ideológico, este hegeliano que no ha logrado entender que ya superamos eso, ¿no? Somos modernos. O número dos, que este es otro gran vértigo en el que a veces la izquierda me parece ha caído. Como no puedo pensar el futuro, pienso entonces que la utopía está en el pasado. Vamos a recuperar la comunidad tradicional, vamos a recuperar la economía del trueque, vamos a recuperar la utopía arcana, ¿no? Edénica. El pasado siempre fue mejor. El mundo debería ser como los caracoles zapatistas. Como si pudiéramos pasar de los caracoles zapatistas que se dan afortunadamente, pero bajo ciertas condiciones muy específicas, a la globalidad, ¿no? Entonces, ahí eso le llama a un autor como Bauman, en uno de sus últimos libros le llamaba retrotopía, retro, ¿no? Ah, qué retro eres. Como la utopía ya no lo podemos ubicar en el futuro, como que necesitáramos volver atrás para recuperar la utopía. Por ejemplo, el nacionalismo revolucionario. ¿Hasta qué punto es factible en este mundo global recuperar la total soberanía del Estado sobre sus recursos naturales? ¿Y hasta qué punto eso beneficia incluso a la gente que vive en ese estado? ¿No? Entonces, esa parte del presentismo creo que es bonita, creo que ayuda a pensar. Cerraría aquí planteando rápidamente la razón por la que sugerí que Legner valía la pena, ya lo empecé a mencionar al principio. Ahora déjenme contarles una cosa que no tiene ninguna trascendencia más que lo subjetivo, pero lo comparto por ver si lo compartimos. Yo recuerdo que cuando la primera vez que leía a Legner, les decía que me rompió la cabeza, porque yo venía de la política universitaria en Nuevo León y la misma política universitaria que quería reproducir en la UNAM, yo diría hoy muy tradicional. Mi sueño era ser algo así como un académico comprometido con el partido de izquierdas, esto es con el PRD, ¿no? Mi política era, mi idea era muy tradicional, el sistema de partidos, el partido revolucionario que podía cambiar la sociedad, el partido como eje de la estructuración social, ¿no? Como un horizonte ideológico. Y este texto, entre otras muchas cosas, hasta el día de hoy, me ha hecho pensar qué tanto esa idea que yo tenía suponía una manera de ser y de hacer política que con el paso del tiempo se ha visto complejizada, ¿no? Los partidos ya no son lo que eran. Probablemente, por supuesto, Morena no tiene ni una configuración ni una ideología parecida a un partido tradicional, lo cual es bueno y es malo, como todo cambio, ¿no? Y el reto es tratar de entender eso antes que enjuiciarlo, antes que condenarlo porque no se parece al mapa tradicional que yo ya tenía resuelto, ¿no? Llevemos eso al debate de la izquierda, que es una cosa que hemos aquí discutido, ¿no? ¿Qué tanto el hecho de que la izquierda ya no sea hoy socialista, como la soñábamos en un momento clásico? Uno, es una decadencia. Número dos, es un paréntesis, porque todos los cambios a veces tienen paréntesis, turbulencias, y algo va a salir de ahí, ¿no? Diría Fer, es algo en lo que todavía lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morirse, o ya es un cambio porque ahora quizá la izquierda es populista, ¿no? Entonces, para por lo menos plantear esas tres o más hipótesis, Legner ayuda a decir, hay que cambiar nuestros ejes, hay que cambiar nuestros mapas, hay que ser más abiertos, hay que incluso pensar lo que pensábamos antes que nunca podríamos aceptar, porque la política misma se ha visto afectada por estas grandes transformaciones. Lo dejaría hasta aquí, espero que sea útil para discutir. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir a Legner. Pues igual que el autor, Víctor, nos dejas como siempre provocaciones que parecen muy sencillas, pero detrás hay que pensarle más tiempo, ¿no? Creo que, bueno, yo quisiera participar rápido en esto antes de ceder la palabra, ya saben que pueden ir tomando los turnos, pero una de las cosas que me quedó en la mente después de la lectura es este derecho a la política, un derecho a un tipo de política
que pueda, digamos, se acerque a lo democrático sin que sea como este alcance de la democracia que acabas de decir clásica, ¿no? Es un derecho a repensar el modelo democrático de la política que queremos. Eso fue una de las primeras cosas que se me quedó en la mente. Y otro elemento que quisiera que siguiéramos discutiendo, si se puede, es esto que dices de el tipo de izquierda, del tipo de personas. Yo pienso en las personas que están representando la 4T, en los movimientos que ha habido. Por ejemplo, ahora que se fue Tatiana Cloutier, yo dije, pues está bien. Tatiana siempre ha sido una persona de derecha, que estuvo de acuerdo en sumarse en el 2018 con Andrés Manuel, como mucha gente del sector de la derecha también, pero yo decía, está bien que se vayan, pero me puse a pensar, después de la lectura, cómo son esta nueva clase política que está dentro de la 4T, que como bien dice Víctor, vienen del PRD muchos de ellos. Puedo decir que reconozco a muchos, pero que por una crítica, yo sí mostrando mi crítica, veo que este tipo de nuevo burócrata de izquierda que venía del PRD, que a lo mejor en su momento algunos tuvieron oportunidad de cargos y pareciera que quieren seguir en esos cargos, otros que no tuvieron oportunidades en su momento en el PRD, hoy son piezas que van ascendiendo de manera vertiginosa dentro de la 4T, pero al final esos dos grupos del burócrata de la 4T están mostrando cosas que tienen más que ver con la política de siempre, con la política como se viene haciendo. Y yo quisiera, en este afán de la discusión, pensar en otro tipo de hacer, en otra forma de hacer la política. Porque así lo dice, ¿no? El capítulo, la conducción de la política se va perdiendo. Y creo que se va perdiendo porque se va retrocediendo en la idea de cómo hacer la política desde una postura, en este caso, de la 4T. ¿Cómo le hacemos para que llegue gente con más creatividad, con más arrojo a la hora de construir modelos de políticas de gobierno o políticas participativas? Porque en algunos casos podrá preguntársele a la población o deberá preguntárselo, y en otros casos el gobierno tendrá que tomar decisiones, ¿no? Y es pensar, es muy complejo, por eso decía que nos lanzas la provocación como siempre, pero va detrás el repensar a quienes queremos ver dentro de la 4T haciendo esta política que necesita el país, porque sí o sí está cambiando la forma de hacerse la política. Creo yo que ya se está cambiando, pero ¿cómo le entramos al cambio? ¿Qué postura podemos irle entrando? Bueno, yo ahí la voy a dejar. No sé, mis compañeras y compañeros, quién quiere participar para poder, Fernando, adelante, Fer. No, pues primero que nada agradecerle a Víctor la exposición. Me pareció genial. Y además quisiera comentarles que para a mí es un tema muy, muy importante, porque es la cotidianidad que los que estamos inmiscuidos en temas políticos vivimos día con día, al mirar de frente las contradicciones que se presentan ante nosotros y que a veces es muy difícil poder codificarlas o poder leerlas como nos plantea el autor. A veces inclusive con impotencia. Y esa es la dificultad de lo que nosotros enfrentamos, ¿no? Nosotros que estamos en estos espacios, pues así como tenemos momentos positivos y de gran impulso, también es cierto que hay momentos en que nos detenemos y pensamos qué estamos haciendo, ¿no? Ni siquiera nosotros a veces podemos decir que tenemos medido o claro lo que nosotros estamos caminando, construyendo. Y creo que es importante que un autor te lo diga de frente y te diga, esto no es sencillo, es algo difícil de leer, pero además se da por ciertas circunstancias, ¿no? Lo de los mapas a mí me pareció genial en el sentido de pensar, anteriormente existían estos mapas y el autor lo dice de manera muy clara y muy sencilla. Dice, estos mapas, si bien a veces limitados y a veces inclusive simplistas, pero inclusive ese mapa daba la posibilidad de pensar en algo simple que pudiera irse complejizando con el tiempo, ¿no? Nos daba un punto de partida para poder entender esa realidad. Hoy en día esos mapas pues ya no están, ya no existen, es como si estuviéramos en el vacío y en ese vacío querer construir y con la cantidad de información que existe en esta nueva globalidad, la verdad es que se vuelve algo avasallante para todos los que estamos en el tema de la política, ¿no? Se vuelve algo avasallante porque tienes información por todos lados, tienes una serie de datos, pero no están articulados. Y esa desarticulación y ese no contar con mapas que nos permitan ir avanzando
de manera primero individual, pero también grupal, la verdad es que es bien, bien complejo y bien complicado. En los espacios de formación política vemos estas contradicciones, ¿no? Que son normales, digamos, del proceso político, pero personas que llevan décadas trabajando el tema de la formación y que a lo mejor ellos vivieron también otras épocas y cuando se viene este confrontamiento con otras ideas que se plantean hoy en día, pues a lo mejor se les tacha de eso ya pasó, eso ya no existe, ¿no? Entonces no hay un entendimiento sobre esos dos momentos, no existe un diálogo real. Todos los que participamos a veces en los espacios de formación creemos y queremos que nuestra idea sea la que vaya dirigiendo un proceso, sin entender las otras ideas que a veces las compañeras o compañeros reflexionan también sobre ello o han vivido como tal, ¿no? Y es ahí la dificultad que yo veo. En el caso de Morena en específico, puedo decir que lo que decía Víctor a mí me parece muy, muy representativo de lo que es el partido actualmente. Sin verlo como positivo o negativo, la realidad es que no existe un eje rector sobre el tema ideológico de qué es el partido y qué queremos. No existe. Todo se limita a frases concretas. No hay una reflexión sobre ello. Esa es la verdad. Entonces, al tener esa idea central, más allá de ver si es positivo o negativo, ¿qué tiene de positivo? Pues yo lo que he visto que tiene de positivo es que al no existir esta línea ideológica, más gente se acerca, digamos, ¿no? Si quieren hasta en la irreflexión, pero más gente se acerca al movimiento y es un movimiento que se ha creado muy grande por esta misma razón, de que al no existir un eje concreto o cerrado, todo cabe, ¿no? Y entonces, por lo tanto, todas las personas tienen la posibilidad de acercarse. Pero ya estando dentro de ese espacio, con la cantidad de gente que representa el movimiento, al no existir una línea clara ideológica, no permite de alguna manera que pueda haber un futuro, ¿no? O sea, no hay un horizonte sobre el cual se quiera caminar. Y es ahí donde viene la dificultad. Los que ya estamos dentro, no los que apenas nos estamos acercando, sino los que ya estamos dentro, viene la impotencia de alguna manera porque es cuál es el horizonte que queremos caminar. Porque ya no solo se trata de un grupo, sino se trata de una cantidad enorme, de todo un bloque, de un movimiento que no ha planteado hasta ahora cuál es el horizonte que se quiere, ¿no? O sea, ya se ha repetido mucho como esto no es lo que queremos, o sea, ya sabemos qué no queremos, pero no hemos transitado hacia el nuevo horizonte de qué sí es lo que sí queremos como movimiento. Y es ahí esa dificultad que no sé cuánto tiempo vaya a costar, pero ese tránsito no lo hemos hecho. Hoy en día, y también comparto esto con Víctor, ya no hay esa utopía, esa es la realidad. Ya no hay algo que impulse, que diga, esto es lo que queremos, esto es lo que buscamos, y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias por ello. Pareciera que los que estamos dentro del movimiento nos vamos de alguna manera como acomodando o viendo cuál es la circunstancia temporal del presente y solo nos quedamos hasta ese momento, ¿no? Ya las utopías ya ni siquiera están en los textos políticos, ¿no? Ya eso ya quedó fuera, ¿no? Ya más bien las utopías las encontramos en los cuentos, en la narrativa, en otros espacios que sí se permiten pensar las utopías, ya fuera del campo de la política. Y es triste porque hace décadas la utopía era parte de los propios textos teóricos, no solo de otros espacios. Y hoy en día yo se los digo de manera muy sincera y con todo esto que he pasado últimamente, prefiero buscar otro tipo de literatura que me plantee posibilidades que estar leyendo textos teóricos de política, ¿no? Cosa que en otros tiempos yo decía, "Ay, pues me gustaba mucho como entrar a los textos teóricos, leer algo". Hoy en día, bajo estas circunstancias, la verdad es que busco otros espacios y otros autores que me permitan como otra mirada y a lo mejor tener esos sueños nuevamente, ¿no? De decir, sí, sí quiero hacer esto, sí quiero impulsar por este lado, va a costar, pero quiero hacer esto otro, ¿no? Entonces, creo yo que hace falta mucho darnos esas posibilidades y hasta hoy los espacios de reflexión de formación política que yo he visto, que he tenido la oportunidad de participar, pues siento que falta mucho como generar eso en las personas, ¿no? De verdad escuchar y con ellas plantear como escenarios posibles. Ya hasta ahí le dejo nada más. Gracias, Fer. Irene. Gracias. Bueno, y también la exposición de Víctor, como siempre, también se agradece. Y bueno, de la lectura, yo creo que me quedaría con un cuestionamiento que más o menos en el círculo hemos estado de alguna manera desarrollando sobre la democracia, ¿no? En todo el momento estamos cuestionando la democracia. Bueno, a nosotros nos ha tocado ver, ¿no? Ciertas figuras de democracia,
¿no? Entonces, creo que buena parte también bueno, no buena parte, una parte del texto también como que va por esta línea, ¿no? De seguir cuestionando la democracia, al menos la occidental, porque aunque sé que se pregunta por estas cuestiones retros, en realidad no entra mucho al análisis, ¿no? De estas otras formas. Pero, bueno, la cuestión de seguir cuestionando no es sinónimo de negación, ¿no? Como en algunos otros autores sí aparece, ¿no? O otras propuestas que niegan la democracia o lo transitan hacia otras formas, ¿no? Y bueno, esto habla mucho del agotamiento también de ciertas figuras, que esto es algo que pues a nosotros nos está tocando ver, prácticamente los que ahorita somos actores políticos o que nos involucramos en el nivel, si quieren, básico en el que estamos, nos está tocando ver muchos procesos contradictorios y de agotamiento de formas de toma de decisiones, ¿no? Entonces, dirán, todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿no? Como lo planteó Marx. Y bueno, esto bueno, respecto a estas imágenes, como ustedes decían, bueno, como decía el autor, de estos mapas, de estas fotografías instantáneas, de estas estructuras vistas en ciertos momentos, pues obviamente muchas van ligadas en su relación con el Estado. Prácticamente todas las cuestiones de la democracia tienen que ver con formas de gobierno, en este caso ligadas al Estado. Entonces, ahí me parece que aunque digamos, la lectura no nos permite hacer este brinco, ¿no? Y entrar a ese análisis profundo que ya más o menos hemos intentado nosotros, aunque no lo hemos podido cerrar, bueno, esta visión del Estado, ¿no? Yo creo que algo de lo que ya en las intervenciones tanto de Elia y de Fernando que hacían, ¿no? Como pues también hay un agotamiento no solo de la democracia, sino también de las figuras del Estado que nos ha tocado, al menos en México, y que nos ha tocado vivir en nuestra corta experiencia, porque el Estado tiene mucho más tiempo que nosotros. Y bueno, el Estado se le ha pensado como esta figura, yo creo que de manera transfigurada o mistificada, que es el que decide todo, ¿no? Esta imagen del presidencialismo mexicano nos crea la idea de que efectivamente era un presidente todopoderoso y nunca ha sido así, que eso es como yo lo que diría, ¿no? Aún con el presidencialismo del PRI, pues el Estado no lo era todo, ni el presidente lo era todo. Ahora, con todas estas contradicciones que se nos aparecen en la actualidad, en el día a día, ayer, antier, ¿no? Incluso el cambio de la Secretaría de Economía, lo que pasó con las filtraciones, ¿no? Las supuestas filtraciones de los militares, de la información de los militares, pues yo pienso que se quita un poco, no todo, no por completo, pero se quita un poco esta imagen de del que el presidente o el Estado que representa, o esta estructura estatal que representa, lo es todo, y no lo es. Ni siquiera los priistas, pensamos incluso en el 68, ni siquiera el presidente lo era todo, ¿no? Ni decidía todo, ni proponía todo, ¿no? Entonces, aunque sí hemos estado también más o menos configurando esta imagen de que el Estado es más o menos el que administra, depende de muchas circunstancias, digamos, estos bienes comunes, las comunicaciones, los mares, cierta política económica, la redistribución de los impuestos, ¿no? Todo esto que más o menos podría construir condiciones generales para la reproducción, vamos a decirlo así, de la sociedad en este territorio de México, pues en realidad, aunque el Estado es una suerte de, ¿cómo decirlo?, de administrador, ¿no? Que más o menos da luz verde o para o regula, relativamente controla estos procesos, en realidad quien comanda, como vimos también con la salida de la Secretaría de Economía, quien comanda es el capital. Los que definen, los que deciden, los que estructuran este proceso de reproducción, pues es el capital. ¿De qué depende? Bueno, a veces se ponen de acuerdo un grupo, no les ha salido a un grupo que está en contra de la 4T, pero al otro grupo que sí está a favor de la 4T sí les ha salido. En realidad quien está detrás de todo, incluso que están por encima de Andrés Manuel, como la Sedena lo está demostrando, pues no es Andrés Manuel el todopoderoso, sino hay estructuras más potentes que son los grandes capitales.
los capitales que realmente tienen el poder de decisión y son los que comandan realmente y que pueden estar incluso en contra del presidente. Entonces, creo que en parte de la lectura a mí me sugiere todo esto, ¿no? O sea, ¿por qué cuestionar la democracia? Pues porque efectivamente hay un agotamiento, ¿no? Un agotamiento de las relaciones con el Estado y que en esta revoltura, en estas crisis que nos está tocando ver en estos últimos días, y ya con esto termino, pues lo que vemos es que estas formas también de ser del Estado nos permiten, digamos, quitarle ciertas capas, ciertas máscaras y ver que efectivamente quien comanda pues no es el presidente, ni nunca lo ha sido, ni siquiera Cárdenas, que tenía también mucho poder económico y que se enfrentó también a Estados Unidos. Y bueno, sí sirve, digamos, repensar qué va a pasar con la democracia, con nuestro actuar frente a este Estado o a la configuración de un Estado que todavía está por definirse en las próximas décadas. Yo le dejaría ahí. Gracias. Muchas gracias, Irene. Daniel. Gracias. Pues primero que nada, gracias, Víctor, por la exposición. Muy interesante. La lectura también me pareció muy interesante. Creo yo que va muy en sintonía con Fukuyama y el fin de la historia, ¿no? Me parece que no sé, al menos para mí, yo concuerdo con Fernando. Este choque de realidad, no sé qué tan positivo sea para nosotros que estamos intentándole ahí o tratando de organizarnos, haciendo pues nuestro esfuerzo de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿no? Porque pues he conocido gente que cae en esta situación de negatividad donde dicen, bueno, si ya todo está acordado por una agenda internacional, toda la agenda que vas a poder llevar a cabo en algún gobierno de izquierda o de derecha, ya tiene un designio directo de algo más grande, entonces, ¿qué sentido tiene intentarle, no? ¿Qué sentido tiene organizarle cuando tu verdadero campo de acción es muy pequeño, ¿no? No, realmente no vale la pena organizarnos. En el mejor de los sentidos, pues simplemente te desilusionas y dejas de participar. Pero ¿qué pasa en un sentido negativo? Pues ahí vemos al viejo PRD, ¿no? ¿Qué pasa con Chucho Zambrano, Jesús Ortega, todas estas personas que, como todo joven, intentaron una utopía, creyeron en este sueño de un mañana mejor y que pues terminan degenerándose en hacer las peores formas de hacer política y donde su agenda es meramente pues personal, ¿no? Ya no hay nada más después de eso. No sé, al menos a mí este choque de realidad tan fuerte, pues me parece un poco negativo. Es necesario, claro, ¿no? Es necesario pensar y ver la realidad de, bueno, ¿cuál es el horizonte que tenemos? ¿Desde dónde nos podemos organizar? Y si podemos verdaderamente llevar a cabo algún cambio. Si verdaderamente se puede llevar a un cambio o si, como decía Irene, ya todo está decidido por el capital. Aquí va otro punto. ¿A quién le conviene esta visión? ¿A quién le conviene esta desilusión? Pues creo que o me parece que es el triunfo del capital, ¿no? El triunfo por lo menos ideológico del capital, de decir, oye, ya no le piensen, ya no le busquen, la democracia liberal es el mejor camino. Entonces, a partir de ahí, tú ya nada más busca el poder para administrar, ya no para transformar, porque lo más que puedes hacer es hacer una buena administración pública, ¿no? Cambiar algo ya es rotundamente difícil. Y bueno, ya pasando del lado del partido, pues nos encontramos que el partido pues ya no tiene una agenda. Como bien dicen, la agenda pues ya ni siquiera es de izquierda. Hay una agenda que está pues ahí medio rara, que lo mismo en un momento dado apoya cuestiones de izquierda o de lo que entendíamos por izquierda y luego ya anda apoyando otras cosas como la militarización. Entonces, me parece importante que tenemos que comenzar a pensar, por lo menos aquí en México, qué sigue después de la 4T. Llegue quien llegue, qué sigue, qué agenda vamos a impulsar, qué vamos a tratar de apoyar.
hablaba Víctor, algo que me pareció interesante, Víctor, el tema, por ejemplo, de las bicicletas. Hace algunos años leí un texto de Marx, me parece que era sobre los judíos o la cuestión judía, algo así. Y entonces hablaba de este tipo de agendas, ¿no? Que lo único que hacían era desviar la atención de la discusión central, que era la lucha de clases, el tema económico. Y entonces hoy en día vemos un montón de agendas que parecen progresistas, pero que todas entre ellas no pueden convivir, ¿no? La cuestión del veganismo, la agenda LGBT, los animalistas. Entonces pareciera que todas estas discusiones pues abonan aún más, ¿no? Al hecho de, bueno, ya todos los esfuerzos están dispersos, lo único que está bien centrado es el capital. Ellos están bien firmes, ¿no? Sobre lo que van a hacer y cómo lo van a seguir. Y pues todos los demás andamos discutiendo otras cosas por fuera, no podemos verdaderamente crear una agenda común, no sé. Y sobre lo que comentaba Elia, de una nueva forma de hacer política, hace algún tiempo, por recomendación de Fer, vi la entrevista que le hicieron los periodistas a, me parece que se llama La Sucesión o el Juego de la Sucesión, algo así, donde entrevistan a los que pudieran ser personajes candidateables. Y me acuerdo mucho de la que le hacen a Ricardo Monreal, donde curiosamente Ricardo Monreal dice que una de las grandes herencias de Andrés Manuel es la nueva forma de hacer política, ¿no? Dice, él deja esta nueva forma de hacer política, Andrés Manuel. Esta forma de hacer política donde la suntuosidad del poder, el dinero, el dispendio de los recursos públicos se acabó y hoy se hace un gobierno mucho más austero, un gobierno mucho más cercano a la gente. No sé si esta es una nueva forma de hacer política, si es definitiva, pero me parece que por lo menos es un planteamiento de quien hoy nos gobierna, ¿no? Sí hay una nueva forma de hacer política, una nueva forma de llevar a cabo su ejercicio de poder por parte de Andrés Manuel. Creo que ese es sería un buen ejemplo, ¿no? Y que a partir de ahí, si vamos a plantear un nuevo proyecto político, los que están intentando planear un proyecto político, pues tendríamos que por lo menos seguir como ejemplo eso, ¿no? Hasta ahí dejaría mi comentario. Gracias. Híjole, Víctor, ahora están buenas las preguntas. Ya ves por qué nos provocas. Jesús y luego Víctor para que responda. Interesantísimo, Víctor, con un texto muy breve, pero que dice tantas cosas, pues nos pones a pensar y además lo que tú añades en tu exposición, yo coincido con lo que dice Elia, pues ya está tremenda el debate. Yo creo que yo coincido en mucho de lo que dice el autor y, digamos, para diferenciar un poquito de lo que fue tu exposición en contraste con lo que él expone en su texto, pensaría, pero lo dejo como una pregunta para ti, que estas afirmaciones en las que tú nos vas de alguna manera exponiendo, tratando, abordando los distintos puntos que toca el autor, tienen mucho que ver con un discurso hegemónico, más que con tus propias impresiones, ¿no? Eso es lo que me queda a mí un poco, ¿no? Y creo que definitivamente tanto tú como él dialogan, desde luego, con ese discurso hegemónico. Me parece importante destacar que él sí le da un papel, y digo, no porque tú no lo hayas hecho, sino porque él lo hace explícito, él le da un papel muy importante a la comunicación política y por ende a las redes y a los medios de comunicación en esta nueva forma de entender la política y de entender estos mapas de la política, ¿no? Entonces, por principio, creo que él está muy preocupado por la manera como los mapas o nuestra geografía política puede estarse viendo modificada a partir del nacimiento de nuevos medios de comunicación y de redes y de cosas que cambian globalmente de manera tremenda la manera como se organiza a la sociedad y la manera como se hace la política, ¿no? Este debilitamiento del Estado al que tú te refieres y que él también expresa,
sin duda tiene mucho que ver, no solamente con el mercado, sino con la tecnología, con la proliferación de nuevas tecnologías, ¿no? Yo, digamos así como un primer análisis de entrada, diría, está muy bien hablar de mapas, porque es muy importante, como él concluye, que para recomponer la situación, pues también tenemos que recomponer los mapas políticos. Pero yo señalaría, llamaría la atención de manera muy importante a pensar que el mapa solamente es una herramienta, nunca va a ser la realidad, ¿no? Hacemos mapas para tratar de entender la realidad, pero esos mapas nunca son la realidad. Si nosotros queremos decir, pues, así ya está la realidad, sin duda la realidad va a ir rebasando las circunstancias de nuestro mapa, de nuestra interpretación de la misma realidad. Y por eso el presentismo, ¿no? El problema con los medios de comunicación y con mucha comunicación en la que participan nuestros políticos en un esquema de mercado es que importa tanto el presente que se olvida la visión hacia futuro. Yo creo que eso también lo rescataría como parte de lo que él plantea, ¿no? Y lo que habla de la porosidad, ¿no? Pero yo añadiría algunas cuestiones, ¿no? Me pregunto si él reconoce que hay tipos de cambios sociales, ¿no? Si reconoce que hay geometrías, que puede ser un cambio lineal, puede haber un cambio por etapas. Si él reconoce que muchos actores, discrepo en un argumento que él plantea a través de los campos, ¿no? Es un discurso ejemplo que conduce las cosas y muchas veces muchos actores quedan fuera de ese discurso hegemónico porque no tienen presencia en los medios, ¿no? ¿Qué factores tienen más peso? Creo que él le da a la economía, pero yo diría que el factor tecnológico y el factor ideológico todavía siguen siendo muy importantes, ¿no? Pensaría yo en una cuestión, si se habla de geometrías y de mapas, yo creo que también tendríamos que incluir el estar dentro o el estar fuera de un movimiento o del Estado mismo, ¿no? Y qué papel juega quienes están dentro y qué papel juegan quienes estamos fuera y de qué manera se puede incidir, ¿no? A mí me falta también ver eso reflejado en su análisis, ¿no? El reconocimiento de que se necesitan leyes, de que la cosa no se puede dar así nada más, ¿no? Cuando se llega al poder se ve que pues la cuestión, el entramado jurídico impide que se hagan esos cambios, ¿no? Que tiene que haber organización, como dice Elia, tiene que haber el derecho, el reconocimiento al derecho a la política y como yo he mencionado, el derecho a la comunicación y el derecho a la información, ¿no? Y de que todo se debe acompañar de muchas herramientas, ¿no? Entonces, digamos que en un primer análisis así, me parece súper interesante y pertinente el tema, pero yo creo que habría que dotar muchos otros elementos de juicio para poder no desanimarnos, como bien dice Daniel, porque este discurso hegemónico lo que pretende, y creo que Daniel da en el clavo, es desanimar a quienes pensamos que puede haber otra manera de hacer política. Vale, Jesús. Sí sería ya todo, ¿verdad? Porque se cortó. Sí, él. Ok. Sí, bueno, pues le voy a dar la palabra a Víctor para que nos responda y luego una segunda ronda de participaciones. Dale, Víctor. Gracias. Bueno, eso de que yo le responda suena muy pretencioso. Yo voy a balbucear algunas cosas porque son bien interesantes lo que dicen. Y creo que precisamente lo que Legner ayuda a pensar es la importancia de hacerse preguntas difíciles, ¿no? Yo estoy muy lejos de poder ofrecer respuestas, pero ya pensar preguntas creo que puede ayudar. Empiezo por una cosa muy puntual, que es lo último de Jesús, porque fíjense, este texto tan potente que nos ofrece Legner es de principios de los 90. Ahí menciona que el medio de comunicación que va a alterar la política es la televisión. Todavía él no tiene, todavía no se da en el tiempo la hegemonía de Facebook, de redes sociales, ¿no? Entonces, para puntualizar lo que dice Jesús, por eso llamaba la atención a que le echemos un ojo cada que podamos a más artículos de este cuate, que es un articulito muy breve, y podamos ver en otros libros desarrollos más profundos donde van a aparecer esas preocupaciones que tiene Jesús y que son muy atinadas, ¿no? Cómo la tecnología pues se ha vuelto algo incontrolable para el Estado-nación. No hay Estado, salvo que estemos hablando tal vez de China,
que pueda controlar los medios, ¿no? Que pueda controlar los efectos positivos y negativos que tiene el cambio tecnológico. Entonces, empiezo por esa cosa muy puntual. Luego, empiezo por otra cosa que está en la participación de Fernando, que también está en lo de Daniel, que también estaba en lo de Elia, y que con lo que yo me siento muy identificado. El texto a mí me gustó, originalmente lo leí por primera vez en el 98, y lo he vuelto a leer varias veces, y me sigue provocando la misma gusto, porque pareciera poner en palabras una sensación mía personal, que es la que decía Fernando, a veces de contradicciones, de confusiones, de una telaraña que uno no logra entender cómo funciona el mundo político y cómo funciona uno mismo, cómo se posiciona uno frente a ese mundo político complejo. Salvo que uno tenga una gran certeza en sus 3 o 4 ideas y diga, de acá no me muevo, uno logra ser inmune ante la confusión ambiental, ¿no? Pero si uno no es tan inmune, no es tan impermeable, pues uno se da cuenta de cosas que están en el ambiente. Mencionaba Daniel, a ver, lo que llamamos izquierda en este país me está llamando a apoyar el militarismo. Lo que llamamos izquierda en este país me está llamando a apoyar el cristianismo, ¿no? Pues sonaba raro, ¿no? Porque cuando uno se acercó a la política, esos estaban en otro lugar, en otros mapas. Entonces, quiéralo o no, esas confusiones van provocando esa sensación de contradicción de la que llamaba Fernando. Pero bien decía Daniel, el riesgo está en no caer en el desencanto, en la apatía, en el cinismo, ¿no? Ya todo vale lo mismo. Decía un tango de Discépolo, lo mismo, así lo decía, ¿eh? Hoy esto se oye muy mal porque sería políticamente incorrecto. Decía en ese tango, lo mismo vale un burro que un profesor, una cosa así decía en ese tango Antonio Santos Discépolo, ¿no? Hablando de lo revuelto que están las cosas. El texto creo que esa es su contribución hasta ahí, un poco como ayudarnos a decir, estaría bueno reconocer que las 3 o 4 ideas que teníamos fijas, porque fueron claves en nuestra formación política, en nuestra formación intelectual, hoy día se ven cuestionadas. Ni Marx, ni Polanyi, ni Lukács, ni Weber siguen siendo esas catedrales incólumes, ¿no? Impermeables, que lo puedan resolver todo, porque el capitalismo de hoy no es el capitalismo que Marx vio. Por supuesto que hay ciertas continuidades, el interés y la ganancia y la ambición y otras muchas más, pero las formas de ese capitalismo han cambiado radicalmente. Entonces, yo creo que ese es el aporte del texto, hacernos pensar en esos cambios y enfrentarnos al dilema personal. Yo lo planteo así, o una de dos, o uno sigue pensando que nuestras ideas son buenas, por lo tanto, si el mundo está cambiando, lo que está mal es el mundo, estas nuevas generaciones despolitizadas, ¿no? Faltas de conciencia. Y entonces uno se empieza a convertir en una especie así como de dinosaurio precoz, crisis de valores, porque el mundo antes era mejor. O número 2, uno se ve obligado a tratar de reforzar nuestros mapas conceptuales, ideológicos, cognitivos, interpretativos, por ejemplo, para entender que hoy día la ideología ya no es, en términos electorales, una absoluta necesidad para conseguir el éxito. Los partidos antes tenían que presentar un programa y definirse de izquierda a derecha, presentar un programa mínimamente coherente. Hoy día, el partido que nosotros mismos apoyamos es la representación de que la ideología ya no tiene esa importancia clave, trascendental, indispensable. No se puede hacer un partido si antes no pasamos horas y horas de jornada definiendo un programa ideológico. Pues no, hasta el día de hoy, los que votamos a Morena, lo votamos a conciencia de no saber muy bien qué es. Solo sabemos que es la opción en la que hemos creído porque no se parece al PAN, al PRD o al PRI. Pero, como decía Fernando, no tenemos claro todavía qué es y qué puede ofrecer en términos programáticos, ¿no? Entonces, eso dice Lechner, en lugar de darnos en la espalda, ¿no? Y martirizar la carne diciendo crisis de valores, leerlo como así se está haciendo la política hoy. Recuérdense que la hipótesis es, se transformó la propia política por estas grandes transformaciones.
aquella pureza ideológica con la que quisiéramos decir, no, no se vale cambiar de partido, ¿no? Como de equipo de fútbol, son decisiones importantes, uno ya eligió un equipo de fútbol y un equipo de partido, no se puede practicar esa gimnasia o prostitución ideológica. Pues con ese argumento nuestro propio partido se vaciaría, ¿no? Porque no hay esa pureza ideológica que bajo otros tiempos la había. Y eso tiene una explicación, dice Lechner, en función de cambios contextuales. Eso se acerca un poco a la pregunta de Elia, creo yo. ¿Cómo se hace hoy la política en un ambiente de gran competitividad electoral? Ese es el tema, ¿no? Que hay tal competitividad electoral que las estrategias de los partidos están en función de ganar votos, porque ese es el entorno. Nosotros ya no estamos en ese entorno donde, por ejemplo, el Partido Comunista, recordarán ustedes, antes de hacerse militante a alguien, tenía que pasar por una etapa de formación. Las juventudes comunistas para ver si en efecto tenían Hoy un partido no puede hacer eso en tiempos de competitividad electoral que nos llaman a votar y en ese momento te afiliamos, ¿no? En caliente, ¿sí? La propia militancia, el sentido de la militancia, alguien diría, o se ve devaluado, o número dos, se ve transformado. Porque hoy día se puede ser militante cibernéticamente, ¿no? Se puede votar mediante un like y soy súper activista porque le piqué a todos con Ucrania, ¿no? Y entonces un partido político dice, bueno, yo ya no voy a hacer un congreso nacional para elegir a un candidato porque el partido se va a romper en dos. Mejor hagamos una encuesta, ¿no? Que es una tremenda devaluación, una cachetada a la militancia, o, como diría Lechner, bueno, pues es una transformación, una adaptación del partido a ciertos tiempos tecnológicos, competitivos, que el partido busca acercarse a ellos para competir en estas nuevas condiciones. Luego, yo estoy de acuerdo en lo que dice Irene, atrás de todo, y es precisamente lo que dice Lechner, ¿no? El desplazamiento de la política por la autonomía económica. La política antes tuvo un poquito más de márgenes para controlar ciertos movimientos sociales, económicos, culturales. La socialización política, por ejemplo, pues antes podía venir desde el Estado podía tener esa capacidad como de narrar, poner las fechas patrias, establecer una idea de lo que es el ser mexicano. Hoy día los procesos económicos globales financieros pues limitan al Estado y parece ser ahora que es la economía la que gobierna sobre lo político, ¿sí? Quiero decir, parece ser, porque planteo con Daniel la esperanza de que eventualmente ese proceso no sea fatalista, ¿no? Que en algún momento, diría Elia, haciendo otra política, otro tipo de cambio, otro tipo de idea, pudiera esa tendencia revertirse. Al final Lechner, yo no sé si estén de acuerdo, pero Lechner es medio romántico, cuando termina diciendo al final como tirando una esperanza, ¿no? Ojalá la política vuelva a ser una forma de hacer el futuro. Creo que eso es lo que está en el fondo del argumento de Lechner. Si acaso la política va a poder o no repolitizarse. Estamos en una política muy despolitizada, pensaría yo en términos de Lechner, porque la conducción política cada vez es más técnica, cada vez es más global, cada vez más es económica, y la política, que es ese momento de decisión, de tomar decisiones, concentrar la decisión, se ha visto limitada. Entonces, para algunos esto es mejor, porque te evitas los riesgos del político, las arbitrariedades de los políticos, lo dejas en manos de los expertos. Pero Lechner al final parece apostar a, bueno, pues es que la política supone también esa esperanza de poder proyectar un futuro diferente. Tendríamos que recuperar esa idea y en ese sentido, diría Lechner, repolitizar la política. Y cierro en esta primera de devolución de ideas con esto que planteaba también muy provocadoramente Daniel. Con los ojos de Lechner, podríamos pensar en lo siguiente, en términos de agendas políticas. ¿Qué tanto las llamadas agendas posmodernas, que arrancaron en los años 60, el sexo, el género, la ecología, la etnia, los pueblos soterrados,
estas agendas que son llamadas nueva política, o que son a veces llamadas la agenda de la diferencia, las diferencias de las nuevas sexualidades, los nuevos géneros, etcétera, etcétera, son o no, como planteaba Daniel, sé que no lo planteaba como un pensamiento suyo, sino precisamente como un planteamiento de debate, ¿son o no agendas que desvían la discusión? ¿O simplemente son nuevos tipos de agendas que representan otras formas de hacer política y que nos enfrentamos ahí al desafío de, si las consideramos agendas que desvían la discusión, las vamos a oponer a la agenda tradicional de la redistribución de la riqueza, que es la agenda de la clase social, de las clases sociales, ¿no? O segunda opción, no tendríamos por qué oponer esto, sino ver la manera, y ese sería el desafío para la izquierda, cómo rearticulamos, cómo hacemos ver que estos no son los enemigos, que el feminismo nos importa, que la ecología nos importa, que las nuevas libertades individuales, aunque a veces nos rompan la cabeza. Amigos, amigas, amigues. A mí me están pidiendo en la universidad que eso ya se institucionalice. Y al principio me costaba, ¿no? Estoy diciendo, canijo, ¿y esto por qué, no? Colegas, colegues, cosas así. Dices, bueno, ¿qué significado tiene esto? Al principio mi alma leninista me dice, no, esta es una desviación, ¿no? Postmoderna, neoliberal. Pero te das cuenta que al final hay gente ahí que se siente representada por eso. Entonces, o lo rechazamos, o vemos la manera de rearticular agendas. Ese es un tremendo desafío para la izquierda. Si en efecto la agenda de clase social está divorciada, o puede rearticularse y establecer alianzas estratégicas con estas nuevas agendas, ¿no? Y un matiz, o más bien una diferencia. A mí me parece que en el caso de López Obrador, que es una diferencia riquísima para debatir con Daniel, a mí yo ubicaba a López Obrador en el esquema diferente. A mí me parece que López Obrador es una representación de la política más bien tradicional, en el sentido de que él está llamando a que el Estado vuelva a hacer la rearticulación, y del presidente no se puede dudar. ¿Sí? El presidente debiera estar por encima de la Corte de Justicia, debiera estar por encima de los medios de comunicación, debiera estar por encima de las asociaciones civiles, porque el presidente nunca se equivoca, porque es el más bien intencionado, y nadie como él está interesado en el desarrollo nacional. Nadie como él sabe lo que le conviene a este país. Esa idea muy presidencialista me parece más propia de la política tradicional que de la necesidad ahora de entender que lo político tendría que imbricarse con otras lógicas y no pedir que esas otras lógicas se subordinaran a la política. Entiendo, por supuesto, y valoro y apoyo lo de la austeridad, me parece muy importante, y eso sí es muy distintivo frente a la política más de boato, ¿no? Y de dispendio en la que cayó lamentablemente la política. Pero yendo a la otra, en términos de conducción de lo social, parece ser que López Obrador es más de la vieja guardia, ¿no? La conducción de lo social debiera estar concentrada y no dispersada en muchos actores. Hasta aquí con esta primera devolución. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Pues bueno, yo deseo responder porque de alguna forma, pues sí, nos provocas en la exposición del tema y las preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, en lo particular, yo estoy en contra de las encuestas. A mí no me parece que sea el método. Desde el principio, en Morena nunca me han gustado el tema de las encuestas porque creo que es popularidad. Y la popularidad no necesariamente refleja algo positivo. Hay, por ejemplo, todo mundo puede haber conocido o escuchado sobre este narco que está preso, el Chapo, y es muy popular. ¿Y eso qué? Y eso nos hemos caído en el partido, en estos, que el pueblo decida a través de una encuesta, y yo estoy en contra de eso, porque no marca ninguna diferencia ética. De hecho, ahora el partido le pide al instituto que va a hacer esta capacitación para los nuevos militantes o para los militantes que se registraron en las elecciones distritales, no fue asamblea, sino elecciones,
y pensar que, por ejemplo, son cursos en donde te inscribes de manera virtual y de manera pasiva escuches un montón de vacas sagradas que están en el instituto hablando de temas sobre la ética y bla, 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 y seguramente habrá un par de cositas que contestes en algún cuestionario virtual y se acabó. Y eso es la formación política para el partido. Y casi todos, en todos los espacios presenciales, militantes u operadores dicen, pero es que estos cursos, o sea, los que sí hacemos de manera presencial, dicen, es que estos los deberían de tomar los que están al frente, estos sí los deberían tomar los que están en el gobierno. Y entonces pareciera que el partido y el instituto forma a los de abajo, pero pues los de arriba ya llegaron, tienen una trayectoria, y esa es la misma forma de hacer la política de siempre, ¿no? Esas trayectorias que son incuestionables. Y hay trayectorias que tienen un peso mayor, pero que a lo mejor no son personas populares. Caso de Alejandro Encinas. O sea, hay personajes, hay actores políticos que tienen un peso real en el tema ético de su comportamiento, su congruencia, y ellos simplemente van a quedar fuera de muchos espacios. Son pocos, creo yo. Y entiendo que para mí, por ejemplo, la 4T o el relevo el cambio de gobierno con Andrés Manuel, más bien es una coyuntura para el país y deberíamos empezar con el gran tema de qué entendemos por la democracia que hoy tenemos y qué queremos de esa democracia. O sea, ese sería como el debate cero de cualquier persona que se quiera formar políticamente. No empezar a decir, estoy de acuerdo en esto, yo no estoy en contra y palomear alguna serie de políticas de gobierno que se han dado. Yo tampoco estoy a favor de que el ejército, como bien comentaba Irene, la idea del presidencialismo, pues se va rompiendo. Ese es un mito que se va deshaciendo y se va a romper y tenemos que crear otra forma de pensar al presidente. Y está ahora el superpoder del ejército en todos los espacios de servicios. Entonces, son cosas que obviamente, como dice Víctor, desde mi mentalidad o mi pensamiento de izquierda eso no va, no puede ser y no puedo estar de acuerdo. No puedo aplaudir todo lo que se haga, pero tampoco puedo desacreditar porque yo soy parte de esa formación, de ese proyecto. Entonces, creo que es un poco el contraste o los digamos, estira y afloja que estamos teniendo en lo que hacemos de la política. Y en un segundo punto, bueno, si nos toca proponer, ¿no? Nos toca hacer propuestas, este pensamiento, esto de los códigos o la forma cognitiva en que entendemos las cuestiones políticas, pues está dentro de lo social. Y a veces las personas tenemos una idea de cómo es un político, que además es hombre, y tenemos una forma de pensar el espacio político, que quizá no es el que estamos pisando, probablemente tenemos en esa idea como más pasada en lo que lo analizamos, digo yo como el grueso de la población, me considero no una experta, entonces cuando ya estamos ahí, ya nos arrasó el escenario político, ya no pudimos hacer nada, y es ahí donde pareciera que hagas lo que hagas, nada va a cambiar. Pero creo yo que también esa desesperanza la tenemos que ir cambiando anímicamente. Es decir, pensar en escenarios políticos que no van a ser del presente. Como decías, esta utopía es un escenario que yo sé que lo voy a construir por ahora, colectivamente, jamás es individual, jamás es la personalidad. Creo que tuvimos una sesión con Irene sobre el sujeto político que es Andrés Manuel. O sea, no, él representa todo eso, pero él solo no es. Al mismo tiempo que nosotros podemos ir repensando esta forma de hacer política, no para ahorita, porque no va a suceder ahorita, va a suceder después de nosotros. Y quizá eso nos quita un peso de la desesperación, por un lado, y en otro aspecto, definitivamente tendríamos que hacer, como dice en la nueva canción de Björk, que la esperanza sea un músculo. Así que hay que trabajarlo, porque si las cosas que vemos en las noticias, porque los medios sí están con la derecha, sí están con los intereses económicos, pues entonces, aceptando ciertas condiciones que el capital mueve e impone, tendríamos que hacer estrategias masivas y colectivas todo el tiempo, ¿no? Eso es lo interesante que
que nos estás dejando en este tema. Ahora sí, yo me callo. Daniel, adelante. Gracias. Pues ahora sí que como dicen en el Congreso, por alusiones personales, pido la palabra. Normalmente yo coincido con Víctor en la gran mayoría de lo que comenta. Sobre esto último que decía, no, creo que Andrés Manuel no es ni el político del futuro, pero tampoco representa 100% a lo que fueron los políticos en el pasado, ¿no? Otro de los grandes aciertos que yo considero y del legado que Andrés Manuel le va a dejar a la posteridad es la socialización de estos temas públicos, temas de los que antes no se discutía y no se hablaba. Hace cuestión de días platicaba con un tío que ya está por pensionarse, estaba muy contento porque él ya va a recibir su pensión y ya hasta va a ganar más de lo que ganaba y yo le platicaba, bueno, nosotros, nuestra generación ya no va a tener pensiones. Y él no sabía ni siquiera que había habido una reforma en 1997 donde se eliminó el esquema de pensiones, ¿no? Ya pasamos a un nuevo esquema de pensiones individualizadas, Afores, y pues todos los que estamos ahí bajo ese esquema de Afores no vamos a poder obtener un retiro digno, ¿no? Y él no lo sabía. Creo que el gran acierto de Andrés Manuel es esa socialización, esa discusión. Sí, como bien dice Víctor, él presiona al presidente de la Suprema Corte, pero ya no lo hace como antes, que levantaba el teléfono y en lo oscurito presionaba y decía lo que se tenía que hacer. Hoy lo hace a través de la mañanera, pero de cara al país, ¿no? Todo el mundo está viendo lo que el presidente quiere y si bien es una presión, pues por lo menos busca la legitimidad y por lo menos busca que haya esa discusión. Creo que Andrés Manuel en ese sentido sería pues, un político de transición, a lo mejor un político que tenemos que tomar como base, ¿no? No todo, porque sí tiene mucho o gran parte del político tradicional, pero pues por lo menos nos tendría que servir de base cierto comportamiento de él. Y sobre el otro, sobre el tema de las agendas posmodernas, algo que a mí me causa mucho ruido es ver que muchos de estos debates son retomados por las grandes corporaciones, ¿no? Grandes corporaciones que se suman, que le meten lana. El otro día, por ejemplo, escuchaba hablar algo que me causó ruido a una persona que venía del sector financiero, del sector bancario, me parece que era una banquera, que hablaba de feminismo y que estaba definiendo qué tenía que ser el feminismo y todo. Alguien que directamente había sido directiva de un banco. Entonces, eso me ocasiona ruido. Por eso es que lo ponía yo en la discusión. Como izquierda o como proyecto alternativo, tendríamos necesariamente que adoptar estas agendas, tomarlas o lo que sí que considero es que necesariamente tenemos que discutirlas, ¿no? Pero sí poner esto sobre la mesa. Bueno, si las grandes corporaciones lo están tomando como su propia bandera, ¿qué tan de izquierda es o no? ¿O qué tan progresista puede ser? Hasta ahí dejaría mi comentario. Gracias. Gracias, Daniel. Irene. Sí, bueno, yo escuchándolos, pues me quedo con esta imagen, ¿no? Que un poco también ya hemos visto todos los días, ¿no? De profundas transformaciones y contradicciones en todos los ámbitos, en la familia, en las relaciones personales, laborales, esto que platica Daniel, ¿no? Confrontaciones de ideas, ¿no? Esto que también insistía Víctor, ¿no? De nuevas banderas, ¿no? Bueno, todo esto pues creo que yo no recuerdo de niña que el escenario político, vamos a decirlo así, más o menos sentí algo álgido en el 88 cuando Cárdenas llegó a Tlaltenco, por ejemplo, ¿no? Que todo el pueblo se reunió en el Salón Ejidal para verlo. Que ahí estábamos, por supuesto, con nuestros padres, pero de ahí en fuera, digamos, grandes momentos, así como ahora, convulsiones tan profundas, tan fuertes, tan radicales, pues no recuerdo en mi historia, ¿no?
Y bueno, incluso el evento del 68, que solamente fue algo como muy local o en ciertos sectores, ¿no? De la izquierda, ciertos sectores intelectuales, ¿no? Que construyó raíces profundas, pero de ahí en fuera no. Y ahora prácticamente, bueno, muchas de las banderas generan raíces profundas, vamos a decirlo así, ¿no? En el lenguaje, en el comportamiento, en las relaciones, entonces en la cuestión económica. Y bueno, digo todo esto porque justo pues es un proceso, bueno, si por algo se caracteriza el capitalismo, pues es una profunda revolución continua, ¿no? Dice Marx, de las fuerzas productivas, pero que también revoluciona los procesos sociales, ¿no? Entonces, y además lo que estamos viendo, igual como insistía Víctor al principio, estructuras tecnológicas que llegaron, o formas, estructuras del proceso de reproducción, vamos a decirlo, económico, que se están anclando en las estructuras sociales, ¿no? Que llegaron para quedarse, ¿no? Toda esta imagen de la globalización, pues prácticamente llegó para quedarse, ¿no? Hay otras, por supuesto, otras estructuras que también se ven en lo cultural, ¿no? No quiero decir que son inamovibles, pero que van a durar un buen rato, ¿no? Entonces, estamos en un proceso, creo, histórico, que creo que no otras generaciones lo vivieron, y que es de profunda, como decía Bolívar Echeverría, de crisis y revolución, ¿no? En este caso, comandadas por el capital. Y bueno, esto implica una suerte de contradicciones también en el ámbito político, que es lo que nos trae hoy aquí. Y, y bueno, yo quería insistir porque en esta idea, porque me deja la lectura, que me deja la exposición de Víctor y todos los comentarios que me han antecedido, pues que tenemos que seguir pensando las cosas, y aunque sí pareciera ser que es una resistencia, ¿no? A lo nuevo, porque me he encontrado sobre todo con una profesora ya de varios años, ya tal vez más de 5 años que tuve el diálogo con ella, que prácticamente lo voy a simplificar, y me disculpará esta profesora que a lo mejor ni vea el video, pero no voy a decir su nombre, pero decía prácticamente que nosotros ya éramos una generación vieja que no entendíamos a los jóvenes, ¿no? Que nuestras formas eran muy anquilosadas y que realmente pues eran muy atrasadas, y que no estábamos entendiendo a la juventud, y que era casi un problema de sensibilidad, ¿no? Que nosotros no estábamos siendo sensibles frente a las nuevas generaciones, y que no los estábamos entendiendo, y que ellos estaban viendo otras realidades, y que pues ya como nosotros éramos viejos, pues ya pasados de moda, que ya pues, ni había que hacer el esfuerzo, ¿no? Porque pues ya somos cosa del pasado. Entonces, este es un discurso que permeó, que también que se ha quedado, parece ser que se va a quedar un buen rato en el pensamiento, no solo académico, sino sobre todo de nuestras generaciones, me refiero a los grandes, ¿no? De que lo viejo hay que desecharlo, hay que sacarlo, ¿no? Como trebejos, y hay que renovar la casa, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy neoliberal, esto es muy neoliberal. Entonces, y sobre todo en este esfuerzo que estamos haciendo, es un esfuerzo colectivo de pensar las cosas, de traer a colación autores, a unos muy viejos, unos más recientes, ¿no? Otros no tan viejos, pero que siguen teniendo actualidad. Me parece que esa es la intención también. La actualidad en el sentido de ayudarnos a pensar. Creo que ese es el objetivo, no de que nos convenzan y de que nos retomemos tal cual sus palabras, sino de que nos ayuden a pensar los procesos. Y este es un principio que, aunque no es neoliberal, ¿no? Va a seguir todo el tiempo, al menos hasta que la humanidad deje de existir. Entonces, yo quería poner un poco el acento en eso, porque también pienso que no es que no estemos entendiendo a las nuevas generaciones, nada más voy a poner este punto porque está ocurriendo, ¿no? Se han llevado a cabo paros por un grupo muy pequeño de estudiantes, y que no tiene la legitimidad, que las demandas, digamos, tienen sentido, muchas de ellas son justas, muchas de ellas son legítimas, pero que no han desarrollado un proceso de discusión al interior de las escuelas, que no han convencido bueno, una buena parte que pueda sostener una movilización y sacar adelante un paro. Ya sé que
si estuviera la profesora me diría, es que eso ya es viejo, son del siglo pasado, es que eso fue lo que tú viviste de activista, es que ya los chicos son de otra manera, hasta son más virtuales, es que tú ya estás pasada de moda, ¿no? Ya lo actual, lo de hoy es votar, y si 5 deciden que se va a parar, pues hay que respetarlos, ¿no? Aunque 1,500 o 3,000 estudiantes no decidan eso, pues es que tú no estás entendiendo las cosas, no estás siendo sensible a estos compañeros que están pensando diferentes. Entonces, yo lo que nada más diría, hay principios que son irrevocables, no inamovibles, que se pueden transformar, que las figuras pueden cambiar, la forma en la que se concreta puede ser diversa, pero aquí y en China yo le decía, aún en la China comunista, las mayorías son las mayorías y son las que deciden. En este caso, quien tiene más fuerza, ya sea fuerza militar o fuerza en el convencimiento político, son los que, digamos, se imponen. Y en este caso me sorprende, a mí me sorprende, porque todavía estoy tratando de entender este proceso, que 5 personas o un grupo muy pequeño, de unos cuantos, decidan sobre la gran mayoría. Y eso, aquí y en China también, eso es autoritarismo. Eso no es un proceso democrático, y me parece que aunque nos guste o no, sí hay principios que los clásicos nos han venido diciendo que hay que seguir, o al menos que hay que tomar como referencia. Entonces, lo digo, todo esto, ya nada más cierro, discúlpenme que me alargue, cierro esto porque pues, en este proceso de profunda revolución que estamos viviendo, que es una revolución material, tecnológica, que está impactando toda nuestra existencia, pues estamos viendo muchas contradicciones y parece que se desdibujan cosas y parece que no. Y lo que hay que tener como principio pues es la reflexión, la posibilidad de escucharnos y de pensar, porque si ya de entrada estamos negándonos nuestra propia existencia porque somos viejos, porque somos del siglo pasado, pues entonces ya no escuchemos a los viejos, ¿no? No escuchemos a los grandes activistas, ¿no? Sus experiencias, entonces ni leamos a los clásicos ya del 2018 para acá, ¿no? Incluso ya todos los demás pues, a la basura, ¿no? Entonces, creo que sí hay que tomarnos un poco más la calma todos estos procesos, porque aunque hay mucha revoltura, también digo yo, se quitan capas, ¿no? Se quitan estos velos, como lo que ha ocurrido con el Estado no comanda, nunca ha comandado, nunca el presidencialismo lo ha sido todo, en realidad lo que está detrás son cosas más profundas. Y bueno, pues gracias. Gracias, Irene. Jesús. Gracias, Elia. Interesante lo que dice Irene, coincido mucho con ella y con Daniel. Esto del cambio generacional que menciona Irene, pues sin duda a mí me sigue pareciendo parte del efecto de esta necesidad de presentismo, ¿no? Tiene que venir rápidamente un cambio generacional porque lo que importa es el presente, ¿no? Y además estimula la figura del joven como si fuera el modelo a seguir, y se desestima la experiencia que puede tener las generaciones como la nuestra, ¿no? Yo creo que ese tema pues lo tocó también Daniel. El divide y vencerás siempre será un argumento, un elemento de quienes ostentan el poder para evitar que un movimiento pueda organizarse, mantener la cohesión a lo largo del tiempo y hacer los cambios que se necesitan, ¿no? Entonces, a mí me parece que siempre es importante identificar cuando los medios de comunicación hacen demasiado énfasis en este tipo de cosas y contrarrestarlo, pero contrarrestarlo no en las conferencias matutinas, no pedirle a López Obrador que él lo haga, sino contrarrestarlo la sociedad civil, la ciudadanía, a través de las redes y exigiendo el acceso a los medios de comunicación para tomar también la palabra y expresar otras razones, ¿no? Creo que de hecho inicia el autor con una frase que yo quería rescatar cuando él habla de que cómo se pretende sustituir con este discurso hegemónico las violentas pasiones políticas por los racionales intereses económicos, ¿no? Yo le daría la vuelta a esa situación y diría, no, bueno, lo racional son las razones de los políticos, de aquellos políticos que están apegados a principios, y lo irracional es el mercado que está devastando el planeta y que está devastando también nuestras relaciones sociales, ¿no? Entonces, habría que darle la vuelta justamente
desde dentro o desde fuera de esos espacios donde se ejerce el poder, ¿no? A todos esos discursos, no esperar, digamos, a que una sola herramienta, Andrés Manuel con un martillo pretenda resolver lo que se tiene que resolver con muchas otras herramientas, ¿no? No sé, no me imagino ahorita un desarmador, unas tuercas, no sé, ¿no? A veces me parece que nuestra izquierda abusa de una sola solución para tratar de corregir lo que estamos viendo que no funciona, no se corrige con esa sola solución que se ha determinado, ¿no? Y entonces yo creo que es importante también en ese sentido devolverle el poder al líder, en este caso al presidente, porque coincido plenamente con lo que dice Daniel. Andrés Manuel no es un presidente con unas características como las que tuvieron presidentes del pasado, pero evitar que se caiga también en un personalismo y que se concentre demasiado el poder, como decía Víctor, en una sola persona, ¿no? Al final de cuentas, el mercado encuentra, como decía Daniel, la manera de acorralar al político y hacerlo ver meramente como un administrador de recursos. Y si ese político no cuenta con un movimiento detrás de ciudadanos que identifiquen esta situación, la hagan visible y corrijan juntos, tanto el líder como el movimiento, pues yo no sé si realmente vamos a poder, al término de este sexenio, hablar de una verdadera cuarta transformación, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que es válido incorporar muchas agendas, muchas luchas, identificar si la lucha es genuina o ya fue de alguna manera acotada por el poder, ¿no? Eh, yo creo que bienvenidos todas las luchas, debería ser una bandera de la izquierda o que caracterice a un movimiento de izquierda, pero siempre y cuando se pueda identificar en qué momento ese discurso pasa por los medios y ya siendo mediatizado es modificado, ¿no? Se le edulcora de alguna manera, por así decirlo, a través del mercado y de este concepto que defienden muchos medios de comunicación con un esquema comercial, meramente comercial, y yo creo que sí es importante que el movimiento lo transforme, ¿no? Entonces a mí me parece, yo reiteraría un poco lo que dije en mi primer comentario, ¿no? Que si hablamos de mapas y de geometrías, siempre es muy importante identificar con otros elementos para hacer un análisis mucho más completo cuáles son los tipos, en cuáles son los tiempos, en qué etapa va ese movimiento, si ya se desvió, cuáles han sido los puntos de inflexión. A mí me ha parecido muy triste en mi trayectoria como periodista el que nunca haya habido un reconocimiento del papel que jugó como punto de inflexión en el movimiento de izquierda, los videoescándalos en el PRD. Desde luego el desafuero fue otro momento, otro punto de inflexión muy importante y que jugó en contra de quienes querían detener a Andrés Manuel para que no llegara a la presidencia, pero no puede uno un momento invalidar al otro y que no haya una autocrítica por parte también de esos políticos que todavía encabezan este movimiento, ¿no? Entonces, yo creo que hay demasiados factores, ¿no? Me parece importante y alentadora la lectura que nos propusiste, Víctor, estimulante para nuestra imaginación, pero yo creo que sí es necesario dotarle de muchos otros elementos de análisis para no irnos justamente hacia el desánimo que señalaba Daniel al principio y recuperar esa visión de futuro que creo que es el mensaje más importante que nos dejas tú y que nos deja el autor. Gracias, Jesús. Fer. Y no, pues yo comentaría que uno de los principales elementos que la lectura nos deja
es que la reflexión es continua sobre lo que está ocurriendo en el presente, ¿no? Que no es así como que hagamos un diagnóstico previo y a partir de eso, pues, vamos a ejecutar una política que cambie o transforme, sino que el análisis es continuo, puesto que la realidad está en constante cambio, ¿no? Si bien hay elementos que tardan tiempo en dar ese cambio, la realidad es que nosotros tenemos que hacer ese análisis de manera continua. Y es el ejemplo de las redes sociales, ¿no? Creo que estamos en un punto, ahorita es un punto de reflexión sobre las redes sociales y la manera en que la política se integra con las redes sociales. Por ejemplo, si lo vemos desde el ámbito de cómo ha llegado a transformar el tema de la comunicación y vinculación, pues ha sido muy positivo para todos los que de alguna manera podemos comunicarnos hoy con gente de otros estados del país que en otros momentos era inimaginable. Pero así como está esa cara que es muy positiva para el ámbito de la política y de las relaciones de comunicación, también hay otra cara que va deteniendo, digamos, el mismo proceso, ¿no? En el ámbito de la formación, hoy se han abierto muchos espacios que invitan como a este proceso reflexivo de formación desde este ámbito, pero se ha perdido la otra dimensión que es el de la organización del territorio. Por ejemplo, ¿no? Hoy muchos espacios pues ya están en Zoom solamente, ¿no? Y es más sencillo, la verdad, hasta para uno de nosotros, ¿no? Como agarrar y meto al Zoom y rápido escucho, ¿no? Pero ya no permite un proceso de organización posterior, que antes ese proceso de organización era necesario, o sea, no había otra forma, no había redes sociales, la única manera en que tú te podías organizar era estando en torno a un grupo de personas que compartieran ciertos elementos o ciertos objetivos y conocerse de manera presencial, en el acto, en el trabajo, y eso fue lo que de alguna manera creó esos vínculos políticos de organización que nos trajeron a esta realidad, a lo que vivimos hoy en día. Parte de lo que estamos viviendo del proceso de transformación es gracias a que esas personas hace décadas, por distintas circunstancias, se organizaron de manera colectiva, vivieron la realidad en sus comunidades, se organizaron y produjeron un proceso político que nos trajo al día de hoy. Entonces, eso son esas partes de las contradicciones que nos va trayendo esta globalidad, ¿no? Las redes sociales, por un lado, como ese elemento de comunicación, pero al mismo tiempo una comunicación limitada que no trasciende esa virtualidad o ya no trasciende la virtualidad hacia la realidad. Y eso es una dificultad que nosotros tenemos que ver. Y retomando un poco a lo que decía Víctor, Zygmunt Bauman, yo en algún momento leí un texto, ¿no? El de En busca de la política, me parece que es uno de los textos que él plantea. Y él hablaba de esta reflexión, ¿no? Que es como volver a esta idea del ágora, ¿no? De volver a encontrarnos, de mirarnos, de platicar sobre asuntos que son digamos, cotidianos, pero que se convierten en un tema político cuando se vuelve un asunto colectivo. Y es ahí donde creo que nos ha fallado a todos, ¿no? Y al mismo instituto, el instituto pues, prácticamente ya se volvió una sala de conferencias virtuales, ¿no? Eso es el Instituto de Formación Política, pero poco hay de eso en la organización real en las calles, ¿no? Más bien, y debo decirlo así, los verdaderos activistas sociales, muchos de ellos no están en el instituto, ¿no? Están realmente en el territorio tratando de transformar una realidad, aunque sea muy pequeña, aunque sea de su colonia, pero están intentando transformar algo de esos espacios. Yo no elimino tampoco lo que hace el instituto, creo que también es importante, pero si esto no se articula, si esto no tiene, digamos, si lo que estamos reflexionando no tiene una trascendencia hacia proyectos concretos o relación con la comunidad, ahí es donde ya viene la dificultad y la imposibilidad de generar esa nueva política a la que nos estamos tratando de referir, ¿no? Y va teniendo repercusiones, sin lugar a duda, porque todo se desarticula, ¿no? Mencionaba Víctor lo de las juventudes comunistas, ¿no? Que era como un primer paso para poder, digamos, seguir avanzando dentro del pensamiento comunista, pero además dentro de la misma organización. Hoy en día, pues eso se va destruyendo, ¿no? Las juventudes que se verían como ese futuro o esa posibilidad de ir transformando la política, pues ya no existen, por ejemplo, en los espacios institucionales. Por ejemplo, en Morena, a partir de la última convención, se elimina la Secretaría de Jóvenes. Ya no hay Secretaría de Jóvenes en Morena, ¿no? Se eliminó completamente. Y eso es muy fuerte porque ya no hay un espacio institucionalizado del partido para que las juventudes reflexionen sobre todo lo que tiene que ver en sus formas de organización, también los temas que son importantes para las juventudes, ya no está, ya no existe, ¿no? Y entonces se vuelve a la idea política donde los jóvenes que acceden a esos espacios de decisión, más bien son jóvenes que tienen que buscar otra vía política para acceder a esos espacios, ¿no? Y desafortunadamente esa vía política solamente es, pues,
pegándose a alguien que pueda colocarlos en esa posición, ¿no? Ya no mediante la organización, ya no mediante otra forma de acceso a esos espacios. Entonces, creo yo que lo que invita al autor es a que nosotros estemos reflexionando de manera constante sobre lo que hacemos, sobre los nuevos elementos que nos plantea la realidad y cómo darle un poquito de vuelta a esos elementos, ¿no? Y ya para terminar, continuando con esto, ¿no? Pues este es un espacio muy importante, ¿no? El espacio del círculo para la reflexión y todos estos temas que nos puso, por ejemplo, Víctor, pues me dejan pensando, ¿no? Sobre el actuar, sobre lo que tenemos que hacer. Creo yo que lo que ha faltado es que a veces hasta encontrar a esas personas que nos vamos apoyando juntos, ¿no? En un proyecto común. Es muy difícil y a nosotros nos ha costado de verdad mucho trabajo, sobre todo a Elia y a mí, poder encontrar eso, ¿no? A veces llega a ser desgastante cuando desde años tenemos participando, ¿no? Y haciendo cosas. Y a veces, por ejemplo, nos ha pasado, ¿no? Que cuando ya nosotros no nos movemos, pues ya nada se mueve, ¿no? Y a veces eso es muy complicado, es inclusive a veces desesperante, pero no nos rendimos ante eso, ¿no? Pensamos que siempre habrá alguien que diga, pues ahora yo le entro, ¿no? Ahora yo hago, ahora yo elaboro. Y en este espacio hemos encontrado también ese apoyo, ¿no? Tanto de Víctor como de Jesús, Daniel, todos los que estamos aquí, Irene, hemos tenido la posibilidad de sentir, al menos él y yo, ese apoyo de decir, pues hay alguien más, ¿no? Metiéndole al círculo y eso nos gusta mucho y nosotros tratamos también de comprometernos con eso. Creo yo que eso es lo que ha hecho falta en los espacios de organización, que cada vez se sumen más personas que, por muy pequeña o grande que sea su aportación, que haya el interés de querer hacer algo y eso para nosotros es muy, muy importante. Ya con respecto a las estructuras partidistas y demás, pues entender también que esa es la forma que está potencializándose ahorita, esa es la forma que está ganando terreno en este momento, y quizá que aunque nosotros no la compartamos, tenemos que jugar también con eso, porque de lo contrario nos vamos a terminar pues desanimando y desilusionando de todo, ¿no? Y yéndonos a esconder a nuestros pequeños espacios nuevamente, ¿no? Donde pues sí podemos hacer cosas de manera pequeña, pero que no tienen una trascendencia real, ¿no? Entonces creo yo que tenemos que también tener esa fuerza para poder integrarnos a esos espacios, luchar hasta donde se pueda dentro de esos espacios, pero también no dejar lo otro, ¿no? Que venimos haciendo. Creo yo que esa es la dificultad, pero al mismo tiempo es el reto que nos ponemos con más compañeros que también hemos conocido, ¿no? Dentro del propio partido. Gracias, Fer. Y bueno, antes de cederle la palabra a Víctor para el cierre de sus conclusiones o comentarios finales, yo diría tres cosas brevemente, abusando de la moderación. Que efectivamente en el campo de lo público, decíamos en otra sesión, había que entrar, ¿no? Organizadas, organizados. Y es muy compleja la organización. Desde mi punto de vista, la lectura no es pesimista. Desde mi punto de vista, las reflexiones e incluso los cuestionamientos que parecieran pesimistas nos ponen en una realidad que a veces necesitamos escuchar o leer, que es el presente. Este presente no lo puedes modificar así. Algo que tienes que hacer es pensar antes de hacer algo, reflexionar, compartir y como invitarnos a repensar estos códigos a los que estamos ya bien metidos y crear, o sea, tener creatividad. Ese es el reto, la creatividad y la esperanza, como decía, ese músculo que tenemos que ejercitar todos los días. Entonces, hay una invitación muy concreta en la lectura, creo que no fue, que fue muy bien pensada, y que esta sesión que Víctor hoy nos invita sea el inicio para cualquier otro espacio desde lo virtual que comienza a organizarse. Puedo decir que si nosotros hubiéramos empezado con esta lección en el 2019, en enero, habríamos tenido este bagaje que hoy ustedes nos dan para tener un temario y un programa anual que fuera ligado con el que sigue. Es decir, repensando el círculo, esto habría sido una clave fundamental para poder tener una ruta, pero está bien que sea ahora. Digamos, estamos vivos, podemos hacer todavía la transformación y que incluso las crisis nos sirven para eso, para que lo que se está muriendo nazca de otra manera. Creo que esos serían los dos elementos que yo pondría y como siempre escuchar esto que Víctor nos propone para poder continuar con nuestra reflexión, porque aquí no se acaba, ¿no? Estas 2 horas de reflexión no se acaban.
Llévense esta tarea, quien nos vaya a escuchar, que a lo mejor, y agradecer también a Ale, que a lo mejor ahorita no participa, no opina, pero nos hace el favor de difundir lo que estamos haciendo, y que vamos a poder encontrar todavía más riqueza en lo que aquí se diga. Adelante, Víctor, tu conclusión. Sí, sí, muchas gracias. Los escucho con mucha atención porque además de decir palabras muy inteligentes, dicen palabras muy sensibles. Muy se nota que desde el corazón, y está muy canijo de decir algo después de ustedes. Pero voy a intentar cerrar con algunas nociones muy generales, limitándome a Leibniz. En esto, Fernando decía una cosa bien interesante, desmaterialización de lo social. Así de radical es el cambio al que nos enfrentamos, ¿no? La gente hoy habla de amigos virtuales, de amigos que nunca conoce, que no pueden quitar de sus cuentas, porque eso está mal visto, ¿no? Hablábamos de los cuentos comunistas, me venía a la cabeza que somos una generación que nos tocó ir al cine, y el cine era una cosa física, y después del cine venía una charla sobre la película, con unos cigarros ahí en la Cineteca Nacional. Pues nada de eso se mantiene inalterable, porque muchas veces ahora preferimos el cine en la sala, ya no es una cosa para la que haya que hacer un desplazamiento físico, ¿no? Entonces a eso se le llama desmaterialización de lo social. ¿Qué tanto ha cambiado lo social? Que incluso ha dejado de ser físico, material, este mismo círculo del que estoy muy contento de participar, pues es virtual, y me pasé dando 2 años clases virtuales, ¿no? Entonces, ahí hay un buen ejemplo de lo que decía Irene. Este proceso social de cambio no casualmente está relacionado con una gran revolución económica. No es casual, no es generación espontánea, hay grandes procesos de revolución económica detrás de ello. Tecnológicos, bien decía también Jesús, científicos, alguien podría añadir también, ¿no? La propuesta de Leibniz es, si estamos de acuerdo en que las revoluciones económicas producen cambios sociales, no podemos entonces seguir pensando la política como si esto no hubiera pasado. Así de simple es la propuesta de Leibniz, ¿no? Entonces, ¿cómo repensar la política? Si reconocemos que la política necesariamente se va a ver afectada por esas grandes transformaciones. Decía Jesús, para seguir con este mismo punto de tratar de elucidar lo que propone Leibniz, hay que identificar si las luchas son genuinas. La pregunta de Leibniz sería, ¿cuáles son los parámetros de esa identificación? ¿Qué parámetros estamos usando para identificar si las luchas son o no genuinas? ¿Son los parámetros de siempre, donde ubicábamos izquierda y derecha de manera clásica, tradicional, o son parámetros que se han visto forzados a repensarse, ¿no? La propuesta de Leibniz diría, añadiría lo que decía Elia, no solo es no pesimista, sino que sobre todo es como desafiante, ¿no? Repensar la política también sería repensarnos a nosotros mismos, porque siempre sería más cómodo evitar el riesgo de repensar esas categorías tradicionales con las que ordenábamos el mundo, ¿no? El mundo se nos salió de esos códigos, de esos mapas, es lo que propone Leibniz. Y eso, me quedé pensando mucho en el tema de las nuevas generaciones que decía Irene. Yo quiero decir a tono un poco de broma, pero ya ven que entre broma y broma la verdad se asoma. Yo sí confieso que yo sí no las entiendo, ¿no? Que me cuesta mucho, probablemente porque yo soy una persona ya no del siglo XX, sino del siglo XIX, ¿no? Ustedes saben que el teléfono celular uso. Entonces, me cuesta sobre todo en términos de entender el nuevo tipo de individualismo social que ellos representan. Yo fui formado en una época donde el referente de formación era externo a mí. El partido, el profesor, la iglesia, había algo de la sociedad a lo cual mi yo individual tenía que, digámoslo así, someterse, o por lo menos tomar como referencia. Y ahora las nuevas generaciones, como mis sobrinos, ese referente colectivo externo no lo tienen. Están permanentemente apelando a ellos, a su yo, a lo que sienten, a lo que piensan, y buscando en las redes pares, ¿no? Pares, una tribu, pero que va a ser excluyente a otra tribu, porque claro, tanto ensimismamiento con el yo te lleva a perder al otro.
¿no? Entonces, es un proceso que para mí es súper misterioso, pero me he dado cuenta que esos referentes ya no son externos a ellos. Y claro, piensen ustedes, la iglesia está en crisis. ¿Quién va a creer en la iglesia después de todos los escándalos de tocamientos, esas cosas? El sindicato pues, se va en crisis, el partido político tradicional, la ideología tradicional, la idea de la sociedad como algo a lo que uno tiene que más o menos corresponderse, también se ve en crisis. Entonces, ese proceso social es el que dice Legner, ¿cómo le hacemos? Decimos que estos chicos están en decadencia porque ya no entienden los valores, están en crisis, ¿no? O entendemos la crisis no como decadencia, sino como transformación. Algo se está moviendo ahí y se hace recomplicado entender. Para cerrar, agradezco mucho la discrepancia súper rica de Daniel. Yo solo tengo esa diferencia, Daniel, que creo que es más de matiz, no creo que sea de fondo. Estoy plenamente de acuerdo en lo que tú dices. Una de las razones por las que yo voté a López Obrador, bueno, no solo es porque siempre voté a la izquierda y siempre voté al PRD, sino además porque me gustaba mucho que se salía, lo digo en términos de Legner, se salía del presentismo. Como que el presentismo era, hay que votar a Naya, ¿no? Es el chico joven, se parece a Macron, es la representación de la contemporaneidad. Y López Obrador me encantaba porque hablaba despacio, porque pensaba mucho lo que decía, porque tenía una edad mayor. Todo eso estoy de acuerdo en ese sentido que representaría una política diferente. El matiz nada más era en el hecho de que a veces tengo la impresión de que él cree posible volver a concentrarlo todo. Como que fuera posible que el eje único fuera el político, la política, el Estado. Y ahí yo creo que ahí hay dificultades para entender otras agendas, otras sensibilidades, y no verlas como adversarios, ¿no? Ese es el tema de las agendas que también planteabas, Daniel, y planteaba Jesús. La pregunta es si estas agendas nuevas, posmodernas, a pesar de pasar por las grandes corporaciones y ser carne de cañón del mercado, porque todo esto es mercado, si a pesar de eso, la izquierda puede relacionarse de una manera crítica y creativa con esas agendas. Disputarle ese mercado a la derecha, ¿no? ¿Qué ofrece la izquierda para con esas agendas? Son importantes, libertarias, emancipatorias, individualistas, sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa era la idea. Cierro con lo que decía al final Elia, con lo al principio que decía Elia. La política, cuando pensábamos en el tema de las encuestas, Elia, pensándolo desde Legner, dejó de ser esa política de voto duro, de voto ideológico, de voto reflexivo, de voto de clase social, para convertirse más bien en una política como circunstancial, ¿no? De apoyo momentáneo, intermitente, sin generar lealtades organizativas. Y en medio de eso, los partidos dejaron de ser partidos de clase para convertirse en estos partidos pragmáticos. La literatura les llama partidos catch-all, ¿no? Agarra todo, lo que caiga. Lo que hace Legner es preguntarnos si eso, ¿de qué es reflejo? ¿No? Algo pasó en la sociedad que está produciendo esos efectos políticos. Entonces Legner dice, algo hay que ver en los cambios sociales, algo que pasó ahí, que rebasa nuestras categorías más clásicas. Los alcances de la democracia de las que tú hablabas. Yo por eso también pienso que Legner no es pesimista, porque al final dice, para pensar en los alcances de la democracia, bajo estas circunstancias actuales, muy pocos. La política, el Estado están gobernados por la economía y no hay chance de cambiar mucho. Lo que hay que hacer, sin embargo, y creo que Legner está diciendo que sería posible, es repolitizar la política. Discutir si la política se ha convertido, como dice un escritor argentino que me gusta mucho, Ricardo Piglia, dice, la política parece que se convirtió en todo lo que ya no es posible hacer. Transformaciones sociales radicales, correcciones sociales profundas de grandes asimetrías, cuidado, no te metas con la realidad, lo que decía Jesús, como si la realidad fuera algo que no la puedes tocar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ella. Y dice Piglia y dice Legner, ¿por qué? Habría que repensar que sí es posible, que la realidad es plástica, que se pueden volver a plantear transformaciones, habría que recuperar la política. Y en eso se parece mucho a un historiador que me gusta mucho, que se llama Tony Judt, que dice, hemos olvidado cómo pensar políticamente, porque nos han impuesto este realismo económico.
hemos olvidado cómo pensar políticamente, no solo para ir contra el realismo económico, sino también entender lo que decía Elia. Tampoco pensar políticamente quiere decir que todo puede cambiar de la noche a la mañana, que no va a haber límites, ¿no? Y que viva la imaginación y todo lo vamos a cambiar como si no hubiera inercias. Pensar políticamente está como en medio de eso, ¿no? De la imaginación y de la realidad. Bueno, quiero cerrar con una cosa que para responder a lo último que decía Fernando y Elia. Cuando yo, en la primera sesión que estuve con ustedes, que presentamos mi libro, les dije en ese momento y se los dije con mucha sinceridad, estoy un poquito intimidado porque yo respeto muchísimo la figura del militante, porque yo soy básicamente un profesor universitario y no soy militante. Y militante siempre me intimida mucho porque para mí me significa mucho respeto y mucha admiración. Y a lo largo de todo este tiempo, quiero subrayar y celebrar que para mí ha sido súper feliz el encuentro que he tenido con ustedes, con todos ustedes. Es una demostración de que podemos tener agendas distintas, pero concéntricas, que pueden tener, ¿no?, puntos de compatibilidad, de rica y mutua permeabilidad. Así que si algo sirve eso ahora en este momento, quiero decirles que ustedes a mí me han dado un montón, no solo de conocimiento, sino de esperanza. Y que eso es muchísimo más importante que la lectura de cualquier libro, ¿no? Mantenerse siempre con ganas y creencias de que las cosas pueden mejorar, así sea en lo más pequeñito. Así que muchas gracias y les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Víctor. Yo concluiría con que así hacemos política de izquierda, con afectos, con alegría, con emociones. Creo que hay que mantener a la derecha siempre como oposición en los gobiernos, y que este meme donde ponen la foto del grupo firme y quién sabe cuántas miles de personas y luego la feria del libro vacía, pues necesitamos de esos espacios y de esos públicos, tanto los que fueron al grupo firme como los que van a la FIL, a la Feria Internacional. Nadie está sobrando en esto. Creo que eso es lo importante. Y gracias a Víctor, gracias a cada uno de ustedes, a Irene, por ser parte de este círculo. Ya estamos cerrando el año, pero van a venir ahora sí actividades presenciales que esperemos se concluyan, y el siguiente ciclo, pues elaborar con todas estas discusiones una estrategia que nos permita avanzar un poco más e invitar a más personas a que hagan esto. La reflexión, el respeto en el debate, que aunque no pensemos lo mismo o tengamos posturas encontradas, hay un respeto hacia la persona, criticamos los argumentos siempre, por siempre, y que haya una construcción de organización comunitaria, colectiva o lo que ustedes gusten, pero siempre con más personas. En solitario, nunca. Y pues sería todo. Muchísimas gracias por este espacio. Nos vemos el siguiente círculo, que será en noviembre, y le toca al buen Jesús. Gracias a todos. Gracias, Víctor, por la exposición. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.